muy pocos, pero donde hay una componente armónica muy grande que hay algunas componentes que pueden ser incluso superiores a la fundamental. Perdón. Entonces, digamos que si uno descompone una señal con armónicos, uno lo que vería sería esta parte, sería la magnitud y el ángulo de cada señal sinusoidal en cada frecuencia, y, pero lo que mide realmente el medidor de calidad de la potencia es esta señal de aquí de la derecha, que sería la suma de estas tres señales. Entonces, la señal medida distorsionada sería esta, y el análisis que uno hace pues de la potencia sería descomponerla en estas tres componentes. Claramente hay muchas más componentes de las que presento aquí, las presento solamente como ilustración, y de hecho el segundo armónico es muy poco común. Lo más común son los armónicos impares, el tercero, el quinto, el noveno y el onceavo, pero pues como para ilustrar pues, el concepto. Entonces, como les mencionaba, la principal causa de los armónicos son las cargas no lineales. Cualquier proceso donde se usen, donde estén conectados cargas electrónicas, es un proceso donde hay armónicos circulando en la red. Entonces, algunos de los equipos que generan armónicos, para mencionar brevemente, son, bueno, primero los transformadores operando en saturación. Los transformadores cuando están en saturación son una carga no lineal, y cuando operan en saturación es por lo general cuando están sobrecargados, y en ese punto de operación generan armónicos a las cargas que están atendiendo. Entonces hay que evitar que los transformadores operen en esa zona, cual es bastante, digamos, es un círculo vicioso porque el transformador está operando con armónicos, se sobrecarga, y la sobrecarga genera armónicos. Entonces hay que evitar esas operaciones indeseadas. Otra carga que genera armónicos, como ya también creo que había mencionado, son los hornos de arco, que son unas cargas que además no son periódicas, entonces generan armónicos y también generan interarmónicos, que bueno, es otro tema que si quieren después en otro webinar hablamos específicamente de armónicos, pero eh, digamos los hornos de arco son generadores de este tipo, de estos dos tipos de armónicos, y estas cargas son muy usadas en la industria, sobre todo del acero. Otra carga que genera armónicos, bueno, dependiendo de qué tipo de variador de velocidad, porque hay unos variadores de velocidad que garantizan muy pocos armónicos. Los variadores de velocidad, como son una carga de electrónica de potencia, que usan pues diristores para recortar la señal y demás. Entonces son unos generadores los viejos sobre todo, son unos generadores de armónicos. Y como también les mencionaba, las bombillas ahorradoras, que si bien ahorran energía, también son unas grandes fuentes de armónicos. Y entre más nueva sea la tecnología, más armónicos genera. Bueno, aunque también depende de qué fabricante, pero por lo general las bombillas LED bien ahorran mucha energía, también generan muchos armónicos. Y una carga que es muy común pues hoy en día son los computadores personales, laptops y de escritorio también, y las pantallas y monitores LCD o LED. Entonces, y también como esta charla para que estén, digamos, conscientes, por lo general, una empresa no requiere un estudio de calidad de la potencia, no solicita un estudio de calidad de la potencia hasta que no se les presente un problema, hasta que no se les para el proceso, hasta que no se les tallan los capacitores y demás. Entonces, una frase que escuché en un congreso es, los armónicos no son un problema hasta que son un problema. O sea, nosotros en nuestras casas tenemos muchos de los dispositivos que acabo de mencionar y nunca nos ha pasado nada. Teniendo en cuenta que las casas son unas cargas bien pequeñas, una casa estrato 4, la carga es de más o menos 2 kilovatios pico.
que son unos 5 caballos de potencia, pero ya cuando uno tiene una fábrica que tiene que una sola máquina puede tener 50 caballos de potencia y ya tener muchos armónicos y puede ser un problema grave. Porque como digo, que haya una parada de un proceso es el tiempo que se demore en restablecerse el proceso es tiempo que se pierde pues plata, que se pierde producción. Y si, por ejemplo, es un proceso como conozco de la industria del papel, cuando se para la máquina, se pierde esa materia prima, digamos, ya no se puede, digamos, corregir. Entonces, aparte de la pérdida de plata y de recursos, pues, digamos, también la regulación. Bueno, aquí en Colombia todavía no se ha implementado eso, pero las fábricas en otros países más grandes que Colombia, también se les requiere que tengan ciertos indicadores de calidad de la potencia para que no afecten a las cargas vecinas, porque cuando uno está conectado a un sistema donde el vecino genera armónicos, genera sacs, todo eso se pasa a las cargas que están atendidas por ese mismo transformador. Entonces, aquí como que hablé mucho, pero creo que les haya quedado claro la idea que quería transmitir. Em, Aquí como decía, como los problemas de armónicos no se ven como, o sea, si a alguien se le para un proceso, no dice, ay, eso fue por armónicos. Pero entonces, espera. Entonces, para que se den cuenta si tienen un problema de armónicos, lo que voy a hacer es, pues, comentarles cuáles son los problemas más comunes cuando los equipos están operando con armónicos. Entonces, eh, cada equipo tiene, digamos, una afectación diferente. Entonces, por ejemplo, los condensadores, la consecuencia de operar en un ambiente con armónicos son las pérdidas. O sea, el condensador, perdón, tiene pérdidas. La vida útil se reduce. O sea, si usted en su fábrica está cambiando los bancos de condensadores más frecuentemente de lo usual, es porque tiene un problema de armónicos. Y también cuando hay un ruido que se puede oír pues, en el tablero y comienza a tener vibraciones, el capacitor, es porque también pues, está operando en un ambiente con armónicos. Algunos efectos en motores es pérdidas adicionales y un calentamiento adicional. Los armónicos, dependiendo de la magnitud y del tipo de armónico, generan eh, torques en dirección contraria al sentido de giro del motor, lo cual produce vibraciones. El motor comienza a vibrar y, digamos que el motor es de 4 caballos de potencia, cuando está operando con armónicos, esa capacidad nominal se reduce un poco. En casos ya muy extremos, la capacidad se puede reducir hasta la mitad, pero no es usual. Cuando hay armónicos pequeños sí se reduce, pero no tanto. Pero digamos, es una de las consecuencias de los armónicos. En transformadores también tiene como, pues, los transformadores y los motores de inducción son básicamente el mismo equipo, solo que el motor tiene una parte que gira, se producen los mismos efectos y por lo general cuando uno va a dimensionar un transformador que va a atender a una carga que tiene bastante componente armónica, entonces tiene dos opciones, o sobredimensionar el transformador o comprar unos transformadores especiales que están dimensionados con un factor que se llama el factor K, que tenga en cuenta los armónicos que va a estar atendiendo el transformador durante su vida útil. Entonces, digamos, esas son como las dos alternativas que se pueden, digamos, implementar cuando uno está atendiendo una carga con armónicos. Y en los cables, teniendo en cuenta que las pérdidas en los cables son proporcionales a la frecuencia y los armónicos pues son múltiplos de las frecuencias fundamentales, o sea, son frecuencias más altas, entonces se produce más calentamiento y como consecuencia más pérdidas.
Y aquí como para finalizar esta parte, una consecuencia muy común que se da en los bancos cuando se corrige el factor de potencia y hay armónicos es la resonancia. Muestro pues un diapasón con una caja de resonancia, pero digamos que en términos físicos sería ese el concepto. En términos eléctricos sería que, digamos, el capacitor se conecta, hay armónicos, los armónicos están en una frecuencia que hace resonancia con el sistema y lo más común es que se explote el banco de capacitores, digamos, en el mejor de los casos, porque en el peor caso también se puede presentar un daño grave en el transformador que está teniendo la fábrica e incluso pues daños en otros equipos, porque lo que genera la resonancia es que las tensiones y las corrientes se amplifican y al estar amplificadas y tener una frecuencia diferente a la frecuencia de operación, eso hace que todos los equipos que están conectados se afecten. Entonces, ni qué decir del problema de seguridad que genera, pues, que un banco de capacitores se explote. Porque si hay una persona, pues, que está cerca de ese tablero, puede tener una afectación. Entonces, siempre he dicho pues, con las personas que hablo que uno en el 2020 uno no puede estar instalando un banco de capacitores sin hacer un estudio de armónicos para mirar si hay una resonancia. Porque, o sea, la resonancia no es un problema inevitable, simplemente hay que instalar el banco de capacitores con un reactor en serie, pero ese reactor pues tiene que ser calculado y, bueno, digamos, no es cualquier reactor, tiene que ser un reactor específico porque si se calcula mal ese reactor, que al final es lo que uno está haciendo es hacer un filtro, ese filtro puede incluso empeorar el problema de resonancia. Entonces, por eso, pues, mi recomendación es que cuando instalen un banco de capacitores, si ya se les presentó este problema, que muchas veces lo que hacen es sobredimensionar el capacitor, volverlo a instalar y vuelve y se explota, es no hacer eso, sino solicitar un estudio de calidad de la potencia. Entonces, hablemos un poco terminando el tema de armónicos, hablemos de hundimientos y picos de tensión. Entonces, los hundimientos, como los define la norma NTC 5000 y 5001, que son básicamente traducciones de la IEEE 1340 y de la 519, son fenómenos transitorios en los cuales la tensión RMS cae por debajo de un valor determinado en el caso de los hundimientos. En el caso pues, que estoy mostrando en la pantalla. Y en el caso de los hundimientos, la caída de tensión debe ser entre el 10% y el 90% de la tensión nominal. Cuando la tensión cae por debajo del 10%, ya no se habla de hundimiento, sino que es una interrupción. Entonces, digamos que esa es como la diferencia entre el hundimiento y la interrupción. En el caso contrario, cuando la tensión sube por encima de un valor determinado, es el caso del pico de tensión, que para la norma colombiana, el valor es el 110% de la tensión nominal. Entonces, si el valor se sube digamos, en nuestra casa que son 120 voltios, si se sube por encima de 132 voltios, se considera un pico de tensión. Esto porque es un problema, porque, digamos, los picos de tensión lo que hacen es, al tener una tensión pues, por encima de la que puede dimensionar el equipo, lo que hace que progresivamente, dependiendo también pues, del tiempo que se presenta, se deteriore el aislamiento de los equipos. Entonces, un deterioro del aislamiento puede ocasionar también una falla en el equipo y otra vez, si no hay una persona cerca, puede pues, resultar afectada. Entonces, básicamente, aquí pues puse, digamos, los límites de hundimiento y pico, pues como decía, es 10% por encima y 10% por debajo. Entonces, si la tensión cae por debajo de esta línea, pues es un hundimiento y si va por encima, pues es un pico. Quería mostrarles unos datos reales, pero no tuve tiempo de organizar las mediciones, pero no tuve tiempo de organizarla para la presentación.
las tuve ayer. Entonces, bueno, ya mencionaba algunas de las consecuencias. Las causas de los hundimientos son fallas en el sistema de distribución que está atendiendo la fábrica o dentro de la propia industria. Cuando hay un cortocircuito, se genera un hundimiento. Eh, Cuando uno tiene un motor muy grande, hace un arranque directo o incluso cuando hace arranque estrella delta, también se puede hacer un hundimiento de tensión transitorio. Por lo general dura entre, bueno, dependiendo del motor, dependiendo del sistema, de la fortaleza del sistema de potencia, puede demorar entre 1 o 3 minutos, pero ese tiempo es suficiente para que un equipo se vea afectado. Y como decía, pues se caracteriza por una disminución del valor de tensión y al mismo tiempo sube la corriente, porque pues en el arranque de un motor, cuando uno hace un arranque directo, dependiendo del tipo de motor también, el motor demanda hasta 5 veces la corriente nominal en ese momento del arranque, por eso es que se genera la disminución de tensión. Hay algunas situaciones en las cuales un hundimiento sí, un evento causa un hundimiento en una fase y una elevación de tensión en las otras fases no falladas. Y pues esto depende principalmente del método de puesta a tierra que esté usando el sistema. Eh, Hablando un poco de las consecuencias, los hundimientos y los picos de tensión pueden causar la operación de errónea de equipos como variadores de velocidad. Cuando hay un hundimiento, puede que el variador de velocidad deje de operar. También se pueden, digamos, apagar o reiniciar equipos como los controladores, con los PLCs o computadores en general. Entonces, si el PLC se reinicia, pues toda la fábrica se para en el mejor de los casos o hace un proceso que no corresponde a la operación actual. Entonces, se pueden desprogramar. Si, digamos, si no están alimentadas por una UPS, puede ocasionar la operación errónea de esos equipos y, como mencionaba, pues, con la consecuente pérdida económica. Y como creo que ya lo mencioné, pues las elevaciones de tensión causan un deterioro en el aislamiento de los equipos, lo cual reduce la vida útil de los mismos. Bueno, en general tiene que aumentar la frecuencia de mantenimiento y la consecuencia pues, más notoria es que se reduce la vida útil de los equipos. Entonces, para ir finalizando, vamos a ver un poco de las soluciones. Es una solución, pues, contratar un estudio de calidad de la potencia. Ahora en Dielco, pues, estamos en la capacidad de hacer estudios de calidad de la potencia. Tenemos un medidor clase A y, pues, tenemos el talento humano para hacer las mediciones y, pues, diagnosticar correctamente, pues, los problemas que se presentan en el proceso, pues, que bajo estudio y teniendo en cuenta que, pues, que Dialco distribuye material eléctrico, podemos dar el estudio, el diagnóstico y la solución. Tenemos el paquete completo. Entonces, básicamente, para detectar y diagnosticar todos estos problemas, se debe hacer una medición de calidad de la potencia con un equipo especializado, pero pues la medición de calidad de la potencia, pues por sí sola no soluciona el problema. O sea, yo le puedo hacer un estudio y decir, bueno, usted tiene un armónico 3 en el 5%, pero si yo le digo que cuál es la solución, pues esa información es irrelevante para usted. Entonces, la idea pues es hacer la medición y como decía, pues tenemos el talento humano para, con esas mediciones, detectar los fenómenos que causan los problemas que están presentando y generar recomendaciones y, de hecho, la solución completa para eh, mitigar los efectos pues, de los fenómenos de caída de la potencia en la operación de los equipos.
Las recomendaciones no siempre son comprar equipos. A veces un cambio en la configuración del proceso, un cambio en la operación, en la secuencia de operación del proceso puede solucionar el problema. Ahí el compromiso pues es no, y en eso sí pues me comprometo a no poner a los clientes a comprar equipos que no necesitan simplemente para vender más, simplemente uno, yo como, digamos, como filosofía siempre intento que la persona compre la menor cantidad de equipos posibles para solucionar los problemas. Entonces, pues, básicamente, sí, pero digamos, si tienen el problema es un hundimiento, una bajada de tensión, por un arranque directo de motor, pues ahí inevitablemente la recomendación será comprar un arrancador suave. Pero, pues digamos, si necesitan, pues si hay un problema de resonancia, puede que con el mismo banco de capacitores que se tiene, solamente se adicionan los reactores y ya se puede, digamos, solucionar ese problema. Entonces, en esta parte también hay gente que vende soluciones mágicas. Si usted tiene resonancia, te venden un paquete para evitar resonancia. Yo, en mi experiencia, eso no es correcto. Que cada proceso, con que un proceso con que el motor arranque a las 8 de la mañana o a las 10 de la mañana, ya la solución puede ser diferente. Entonces, la medición casi siempre es necesaria. Incluso pueden haber personas que ya tengan equipos de medición permanentes o que necesiten una medición permanente para hacer evaluaciones de más largo plazo. Entonces, pues como les decía, la elección de estas soluciones debe ser consultada con un experto y no existe una regla general no existe pues una receta para solucionar problemas de calidad de la potencia. Cada proceso potencialmente tiene una solución diferente. Entonces, listo, eso era lo que tenía para compartirles hoy. Bueno, aquí les muestro las referencias por si están interesados en consultar más. Y nada, pues muchas gracias por asistir y quedo pues al pendiente si tienen alguna pregunta. Como les comentaba, las preguntas las pueden hacer en el chat o pues si quieren, pues activan su micrófono y hacen la pregunta. Por favor, se presentan, pues el nombre y la empresa desde donde están trabajando y hacen la pregunta. Juan Ramón, creo que hay una persona que levantó la mano. Aquí aparece como Maitec. Entonces, Maitec, adelante con tu pregunta. Gracias, buenos días. Sí, mi pregunta puntual es, pues no sé si está un poquito fuera de onda, pero quiero confirmar, o sea que todavía se siguen manejando los condensadores de 10, de 20, de 30 microfalarios. Sí, el condensador siempre se va a instalar para conseguir factor de potencia. Ahí lo que toca hacer, digamos, en el caso específico donde haya resonancia, es, aparte del condensador, calcular un reactor, pues una bobina que se conecta en serie en ese banco de condensadores para hacer que eso sea un filtro y evitar el problema de la resonancia. Pero el condensador como tal no va a cambiar, es el mismo equipo. Ok, muchas gracias. Entonces, en el chat. Juan Ramón, una pregunta. Sí. Mi nombre es Nelson Ospina. Buenos días para todos. Por favor, quiero saber cuál es la diferencia entre instalar un banco de condensadores y un filtro. ¿Por qué uno sí o por qué uno no? ¿Por qué uno o el otro? Sí, pues Gracias. sí, gracias por la pregunta, muy oportuna.
Un sistema eléctrico, en general todos los sistemas, pero digamos, de sistemas eléctricos, tienen dos respuestas, que es la respuesta, digamos, a la condición de operación normal, la condición estacionaria, y una respuesta en frecuencia. Entonces, cuando uno instala un filtro, que sería, como vuelvo e insisto, el mismo capacitor con una bobina en serie, lo que está haciendo es modificar la respuesta en frecuencia de ese sistema eléctrico, de tal forma que entonces nosotros tenemos que nuestra frecuencia de operación normal son 120, son 60 Hz, perdón, 60 Hz, que es la frecuencia industrial en Colombia. Lo que uno hace con el filtro es que el sistema a esos 60 Hz opere normalmente y a partir de cierta frecuencia, dependiendo pues del armónico que se detectó en el estudio, esa frecuencia se comienza a atenuar, se comienza a disminuir la magnitud de esa frecuencia que es la que, digamos, que tiene el efecto adverso en la operación. Entonces, básicamente es eso, el capacitor solo simplemente lo que hace es corregir el factor de potencia y no tiene ningún efecto en las frecuencias superiores, que son los armónicos. Y el filtro, aparte de corregir factor de potencia, porque el filtro también corrige factor de potencia, hace que los armónicos disminuyan su valor y por lo tanto eh, se, eh, se evita la afectación de esos armónicos en los equipos que están conectados al sistema. No sé si con eso respondí su pregunta, don Nelson. Gracias, ¿serían equipos excluyentes, No, complementarios, o se usa uno o se usa el otro? no, son complementarios. Como decía, el problema, la principal, digamos, problema que se quiere corregir es el factor de potencia, ¿cierto? Entonces, tanto el filtro como el condensador solo corrigen factor de potencia. Adicional, lo que uno hace es, digamos, atenuar, disminuir el valor de esas frecuencias indeseadas para que no afecten los equipos. Entonces, son más que excluyentes, son complementarios. Entonces, aquí Jonathan en el chat me ayuda un poco. Dice, el filtro es para compensar la distorsión armónica y también factor de potencia y los bancos de condensadores para compensar la energía reactiva, capacitiva, inductiva. Exactamente. Ese es el concepto. Gracias, Jonathan. ¿Iba a decir algo más, don Nelson? No, señor, muchas gracias a la respuesta. Bueno, Tenemos listo. otra pregunta, Juan Ramón, en el chat de Manuel David. Cuando yo evalúo armónicos de corriente y de voltaje, no sé si hay algo más que quieras completar ahí la pregunta, Manuel. Bueno, no complementó la pregunta. Bueno, los armónicos de los que hablé en esta presentación básicamente son armónicos de corriente. Cuando uno hace evaluación de armónicos en una fábrica, uno siempre está mirando los armónicos de corriente. Cuando uno hace mediciones de armónicos de tensión, es cuando el estudio está direccionado más que a usuario final hacia el utility, hacia el operador de red. Entonces, como mencionaba, en países como Estados Unidos, Brasil, los operadores de red tienen que garantizar que en el punto de conexión de las cargas, los armónicos de tensión sean menores a cierto porcentaje. Por ejemplo, el THD, que es, digamos, la suma ponderada de todos los armónicos, debe ser menor del 5%, o del 3%, perdón. Y cada armónico individual debe ser menor a 5%. Entonces, digamos, como para resumir, uno evalúa armónicos de corriente en usuario final, sería pues, digamos, de lo que hablé hoy, y de tensión en el utility. No sé si con eso respondí tu pregunta, Manuel.
Sí, listo. Entonces, a ver, Tenemos otra de Marta Lucía Perea. Dice, ¿cuál es la diferencia entre un filtro activo y uno pasivo? excelente pregunta. El filtro pasivo es el que yo les acabo de mencionar que se construye con un condensador con una reactante en serie. Digamos, físicamente se acelera la diferencia y esa tiene digamos, la característica o la limitación de que solamente se diseña para una frecuencia específica. Entonces, si uno quiere mitigar más, compensar más frecuencias, más de una frecuencia, lo que se hace es instalar varios filtros pasivos, uno para cada frecuencia. Entonces, lo que uno hace es dividir esa corrección de factor de potencia en varias partes, de tal forma que tenga un filtro para cada frecuencia. El filtro activo es diferente. El filtro activo es un equipo de electrónica de potencia, es un solo equipo, y el filtro activo te compensa todas las frecuencias del sistema, todas las frecuencias que estén conectadas en el sistema, porque lo que hace es inyectar una corriente que está en contrafase, una corriente que para eliminar el armónico deseado. Y además los filtros activos tienen otras ventajas que ayudan a balancear las cargas, corrigen factores de potencia, corrigen armónicos y en general pues aumentan la eficiencia del sistema. Y bueno, y la diferencia también más grande pues es el precio. O sea, un filtro pasivo es mucho más barato de construir y un filtro activo ya es una solución mucho más costosa. Pero ese costo, si uno hace el estudio financiero, pues que ya dependiendo de cada caso pues, se será el estudio, pero la inversión de filtro activo se recupera. Y el filtro activo, otra cosa que tiene es que no requiere mantenimiento. Eso es un equipo que se conecta y listo, soluciona todos los problemas. También, tampoco es que uno compra un filtro activo y listo. O sea, demos un filtro activo y ya eso soluciona todos los problemas. No, los filtros activos también requieren pues un dimensionamiento para pues, digamos, compensar los problemas específicos de cada situación. Entonces, básicamente es eso. Eh, Aquí Jonathan también complementa, dice que el filtro pasivo se conecta en serie y va enfocado, bueno, hay serie y paralelo. El que hablé es paralelo, pero también existen en serie, como menciona Jonathan. Y para cargas puntuales, exactamente. Y el activo se conecta en paralelo y puede instalarse en concentración de varias cargas, exactamente. Por lo general se conecta en el tablero también. Aunque, por ejemplo, los filtros pasivos, digo, sí, los pasivos también se podían conectar al lado de la carga. Pero bueno, cada situación es diferente y habría que evaluarlo. Pero gracias ahí, Jonathan, por el complemento. Tenemos otra pregunta, Juan Ramón, de Daniel Agudelo. Él nos dice, ¿cuál es el efecto armónico de las fuentes de energía renovables? Gracias, Daniel. Bueno, ahí más que en la fuente, el efecto de los armónicos se ve, más que, digamos, en el panel solar como tal o en el aerogenerador, se ve en el inversor. En el inversor, que es el que conecta, el que convierte la energía de DC en AC. Y el inversor puede también modificar el ángulo de disparo de ese inversor, lo cual ocasiona que la frecuencia que está inyectando el inversor sea diferente a la frecuencia de la red. Entonces eso genera un problema ahí de incompatibilidad electromagnética. Digamos que es como un término más global que se usa en Europa. Sin embargo, los inversores de marcas reconocidas, pues no voy a mencionar marcas, pues de hecho no he mencionado ninguna marca en toda la presentación, eh, ya vienen equipados con medición, pues tienen una medición inteligente que hacen que compensen esos armónicos de tal forma que el inversor no se afecte. Porque al final, digamos, el efecto notorio en el inversor es que se reduce la vida útil, aparte de la mala operación que ya mencioné. Entonces, digamos, es poco común porque ya los inversores, ese tema está muy avanzado, pero sí se presenta.
Muy oportuna la pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Aquí veo que Maitec tiene la mano levantada. Voy a hacer la pregunta. Otra pregunta. No, no. Maitec o otra persona tiene más preguntas. Carlos Mallorca acaba de levantar la mano. Okay. Adelante, Carlos. No sé si quieres activar tu micrófono o en el chat. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Carlos Rosso. Juan Ramón, una pregunta. Más o menos, ¿cuánto tiempo demora un estudio de la calidad de la potencia o de qué depende pues el tiempo de estudio para esto? Muy oportuna la pregunta. Un estudio de calidad de la potencia, cuando uno hace un estudio de armónicos, el tiempo mínimo del estudio son 7 días, una semana. Y para hacer el estudio de hundimientos, ya se necesita medición permanente, porque los hundimientos no... Puede que uno instale un medidor y en una semana no haya ninguno. Y de hecho no todos no todos tienen el mismo efecto en todos los equipos. Entonces, para armónicos sí se puede hacer una medición transitoria de una semana, pero para hundimientos y picos sí se debe hacer una medición permanente. Instalar un medidor de calidad de potencia permanente, ya no como el clase A, pues, que tenemos en Dielco para hacer el estudio, sino un medidor ya un poco con menos especificaciones, más barato, y pues que haga la medición del registro de esos eventos, porque de esos eventos se debe comprar un medidor aparte, pues el medidor tradicional de energía no sirve porque, aparte pues de la magnitud de disminución de la tensión, se debe registrar el ángulo en el cual ocurrió, la duración, y hay que hacer un procesamiento especial con técnicas de procesamiento de señales que los medidores tradicionales no lo tienen. Entonces ahí habría que instalar medidores y, bueno, valga la cuña, en Dielco también se venden ese tipo de medidores permanentes. Entonces, resumiendo, para armónicos una semana, para los otros eventos, medición permanente y análisis de datos, pues. Y hacer la medición y, digamos, en un año, yo qué sé, 2 años, o en un mes, o bueno, el periodo que considere pues el cliente, se hace el análisis de los datos. Vale, Juan Ramón, muchas gracias. Listo, pues parece que ya no tenemos más preguntas y ya estamos terminando un poco el espacio. Sin embargo, tenemos preparada una intervención de la ingeniera Luz Edith. Entonces, Luz Edith, adelante, por favor. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos a esta serie de actividades que realizamos en pro y para nuestros clientes. Nos despedimos no sin antes recordarles que en Dielco contamos con un portafolio amplio de ABB en todo el tema de filtros activos, variadores de velocidad y arrancadores suaves. Entonces, no duden en consultarnos. Por favor, visiten nuestra página www.dielco.co, en donde vamos a tener promociones, no sé, nuevas propuestas para charlas y estamos totalmente a su disposición. Muchísimas gracias, Nina. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a esta serie de actividades. Muy buen día para todos. Ahí en el chat acabo de poner mi correo. Si tienen alguna solicitud, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna sugerencia de otro webinar que podamos hacer, pues bienvenidos, me pueden escribir y bueno, y pueden escribir a su comercial de confianza, pueden escribir a Luz Edith, pueden escribir a Franklin y demás. Y nada, pues estamos a la orden para lo que necesiten. Muchísimas gracias, feliz día. Gracias.